¿Qué es la visión del yo, Sakkaya-di? Según el Buda, la visión del yo es la creencia errónea de que los 5 agregados, forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, son yo o míos. Esta visión es el obstáculo más fundamental que impide el ingreso al sendero noble. Cuando una persona cree, este cuerpo soy yo. Este sentimiento me pertenece. Mi mente piensa esto. Yo elegí esto. Todo eso son manifestaciones de la visión del yo. Formas comunes en que se manifiesta la visión del yo en la vida diaria. Identificarse con el cuerpo. Creer que mi cuerpo define quién soy, preocuparse mucho por la apariencia, la edad o la salud. Temor a envejecer, enfermar o perder belleza. Sentimientos de inferioridad o superioridad según el aspecto físico. Identificarse con las sensaciones. Creer que el placer o el dolor son yo. Evitar el sufrimiento a toda costa, perseguir sensaciones agradables, apegarse a las emociones buenas y rechazar las malas. Creer que los pensamientos son yo. Aferrarse a las propias ideas, creer que mi opinión es la correcta, definirse por el carácter, yo soy así. Resistencia al cambio, rigidez mental, tendencia a defenderse. Creer que las reacciones mentales son uno mismo. Cuando una persona piensa, siempre he sido así, no puedo cambiar, está atrapada en una autoimagen rígida basada en hábitos mentales antiguos. Creer que la conciencia es yo. Identificarse con el observador, pensar que yo soy el que sabe, yo estoy consciente. Esto puede aparecer incluso en la práctica espiritual, como un ego sutil. Necesidad de validación. Buscar la aprobación de otros, querer ser reconocido, ser visto como especial. Dolor cuando no se recibe atención, reacción sensible ante críticas. Compararse con los demás. Querer ser mejor que otros, sentir celos cuando otro tiene más éxito. Sensación de inferioridad si no se destaca, o arrogancia si se cree superior. Mostrar y demostrar. Querer hablar mucho de los propios logros, destacar lo que uno hace o sabe, necesidad de impresionar o liderar. Necesidad de controlar. Deseo de tener el control sobre todo, miedo a la incertidumbre. Dificultad para soltar, ansiedad cuando las cosas no salen como uno quiere. Valorar el yo según los otros. Si alguien no responde o no te toma en cuenta, sientes que no vales. Surge el deseo de agradar, de ser necesario, o el miedo al rechazo. Gusto por ser el centro de atención. Buscar elogios, querer que todos te escuchen o te miren. Cuando esto no ocurre, aparece tristeza, enojo o vacío. Defensa personal inmediata. Buscar elogios, querer que todos te escuchen o te miren. Cuando esto no ocurre, aparece tristeza, enojo o vacío. Creer que uno hace la práctica. Pensar, yo estoy meditando bien, yo estoy avanzando, yo soy consciente, es una forma sutil de reforzar el yo en el camino espiritual. Apego a la identidad espiritual. Creer que yo soy budista, yo practico mejor que otros, yo sé más, yo ya entendí el Dhamma. Esta identidad también es visión del yo. Sentido de misión o deber inflado. Sentir que yo debo salvar a los demás, yo tengo una responsabilidad especial, puede parecer noble, pero muchas veces surge del deseo de reafirmar el ego. Resistencia a desaparecer o dejar ir. Temor a la desaparición del yo en la meditación, miedo a perder el control, rechazo ante la vacuidad, incluso cuando la práctica lo exige. ¿Cómo superar esta visión? La única forma de deshacer esta ilusión es ver claramente que todos estos fenómenos son impermanentes, insatisfactorios y no son un yo. Como dice el Buda, el cuerpo no es mío, las sensaciones no son mías, los pensamientos no son míos, la conciencia no es mía. Samyutta Nikaya 10 y 59. La visión del no yo no es un concepto intelectual, sino un conocimiento directo que surge de observar cómo la mente funciona por causas y condiciones, sin un controlador interno. Según Luangpur, alcanzar la primera etapa de iluminación, Sotapanna, es completamente posible, siempre que se comprenda con claridad el objetivo del Dhamma y el método correcto para liberarse del sufrimiento. Una vez comprendido correctamente el propósito de la práctica y aplicada de manera correcta, el fruto del camino no es difícil de alcanzar. Sin embargo,
todo depende de la pureza en los preceptos. Luangpor no recomienda necesariamente ordenarse de inmediato. Al contrario, suele sugerir que los practicantes laicos mantengan con firmeza los 5 preceptos, sin exigir de entrada los 8. Lo esencial no es la cantidad de preceptos, sino la pureza con que se observan. Hoy en día, incluso observar 5 preceptos ya es un gran reto. Por eso, Luangpor aconseja que uno comience por ahí, y cuando haya suficiente progreso, incluso la realización del primer fruto, entonces considerar la vida monástica. Una vez alcanzado el primer fruto, ya no hay caída a los reinos de sufrimiento, y se garantiza renacimiento humano o celestial. Con eso asegurado, incluso si uno se ordena más adelante, ya no hay el riesgo de transgredir gravemente la moral y caerse en los reinos inferiores. Lograr la primera etapa de iluminación significa romper definitivamente la visión errónea del yo, Sakkaya Ditthi. Cuando esta visión se abandona, todas las actitudes egocéntricas que antes dominaban la mente se desvanecen con rapidez o dejan de surgir. Se ve con claridad que los 5 agregados, forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, no son yo ni míos. Se reconocen como procesos condicionados, impermanentes, insatisfactorios y no yo. Lo más importante es ver que la conciencia que conoce tampoco es un yo. Esta comprensión directa es la clave. Una vez visto esto claramente, la práctica se vuelve interna, ya no se depende de rituales externos ni de apariencias, Slabvataparmsa, y surge una fe inconmovible hacia el Buda, el Dhamma y el Sangha, Visikik. No obstante, los hábitos y tendencias mentales profundamente arraigados aún no se han erradicado completamente, por eso la personalidad no cambia de forma drástica tras Sotapanna. Aún así, se ve con claridad que el yo no existe realmente. Entonces, puede aún surgir el deseo de belleza, reconocimiento o defender una posición. Sí, pueden surgir reacciones habituales, como querer ser visto, querer tener razón, o incomodidad ante una acusación injusta. Pero la mente ya no se adhiere a esos pensamientos, y rápidamente se desvanecen. No hay identificación con ellos. Los pensamientos surgen, pero no toman control. La mente los ve nacer y desaparecer. Como se dice en el Samyutta Nikaya 10 y 59. Esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. El Sotapanna ve claramente la naturaleza impermanente y vacía de los fenómenos mentales. No significa que sea perfecto, tiene todos los hábitos pasados, pero ya no puede retroceder al estado de ignorancia anterior. El Sotapanna aún conserva los hábitos pasados, asava y anusaya, pero ya no los toma como yo, ni como verdades que debe seguir. Estos impulsos aún pueden surgir, porque los patrones mentales, sakara, siguen activos. Pero la mente ya los ve como fenómenos condicionados, que surgen y cesan. Ya no hay identificación con ellos, ni se prolongan ni gobiernan sus acciones como antes. En cuanto aparece el querer tener la razón, por ejemplo, el Sotapanna lo ve y lo suelta. No lo alimenta. El Sotapanna aún puede tener aversión, aún puede tener deseo. Pero no puede actuar deliberadamente con mala intención. Comentario Anguttara Nikaya 3.87. También se dice en el Anguttara Nikaya 3.88. Puede haber transgresiones leves, pero no oculta sus faltas. Las reconoce, las confiesa, y no las repite. Esto es lo que hace posible la verdadera transformación interior. No se trata de perfección externa, sino de haber roto el núcleo de la ilusión del yo. Un Sotapanna aún tiene los viejos hábitos, pero los ve como fenómenos pasajeros, no como yo. Eso es lo que lo diferencia de un ser común, Putujjana. Y el verdadero debilitamiento de esos hábitos comienza en el segundo fruto, y se elimina por completo al alcanzar el arahantado. Es por eso, Luangpor siempre dice si uno se esfuerza es muy probable de alcanzar el primer fruto en esta vida porque los patrones mentales son iguales, solamente es que no se aferran y esos patrones mentales permanecen muy breve. Luangpor no ha declarado explícitamente haber alcanzado la primera etapa de la iluminación, Sotapanna, mientras era un laico, pero las experiencias que describe de aquel tiempo sugieren que sí lo hizo. Cuando Luangpor aún no era monje, su trabajo era extremadamente exigente. Él practicaba el dharma en los breves momentos que caminaba o durante pequeñas pausas en su trabajo. Decía que practicaba incluso mientras esperaba el autobús o cuando comía. Al comer,
Debía ser consciente de cada inhalación y exhalación. Si veía una larga fila para el colectivo y su mente se volvía insatisfecha, debía ser consciente de ello. Debía ser consciente de su mente en cada pequeño detalle, en cada cambio de su estado mental. Por lo tanto, él entiende la ajetreada vida de la gente moderna, pero enfatiza que la práctica no tiene por qué limitarse a sentarse en meditación formal. La práctica es constante, cada minuto y cada segundo, en nuestra vida diaria. Normalmente tomamos decisiones desde el centro del yo. Evaluamos lo que nos conviene, juzgamos lo que nos gusta o no, y filtramos toda experiencia a través de nuestra perspectiva. Esto se ve, por ejemplo, en cómo valoramos el cuerpo. Si una persona es bella, puede volverse orgullosa o aferrarse a su apariencia. Yo misma, como paciente con cáncer, antes prestaba enorme atención a la salud y gastaba mucho en suplementos. Incluso tras el diagnóstico, seguía obsesionada con el ejercicio y la dieta. Este apego a veces es obvio y a veces muy sutil. Pero al desarrollar Vipassana y comenzar a distinguir entre cuerpo y mente, se hace evidente que el cuerpo cambia solo, a veces duele, a veces no, pero la mente que conoce no es afectada. El dolor sigue presente, pero ya no es sufrimiento, porque la mente no lo toma como propio. El cuerpo, el dolor, la mente, cada uno es un fenómeno distinto. Esto da lugar a una libertad interior. Cuando se reduce el apego al cuerpo, uno deja de preocuparse tanto por la apariencia. Incluso desaparece la división mental entre belleza y fealdad. La mente se vuelve ecuánime, y esa ecuanimidad es esencial para desarrollar los brahmaviharas. Una mente que discrimina fuertemente no puede generar verdadera compasión, y le será casi imposible entrar en el estado de concentración de la benevolencia, metta samadhi. Si al ver que uno se apega al cuerpo o a las propias ideas uno se dice, no debo pensar así, eso se convierte en represión, eso es ascetismo. Y si uno simplemente sigue sus tendencias sin conciencia, eso es indulgencia. Ambas son formas extremas. Luangpur enseña que el Buda propuso el camino medio, ni seguir los impulsos ni reprimirlos, sino simplemente saber, estar consciente. En mi caso, comencé a soltar el apego al cuerpo simplemente al observar con conciencia el surgimiento de preocupaciones, como por la salud. Cada vez que surge una emoción de miedo o apego, simplemente lo noto. No lo rechazo ni lo sigo. Solo lo veo. Es esencial que la conciencia surja en el mismo instante en que surge el pensamiento. Si pasan varios segundos y recién ahí me doy cuenta, ya no estoy observando, ya estoy pensando sobre lo que pasó. Entonces, no puedo cortar la raíz del hábito. Aún más importante, al ser consciente, la mente no debe sumergirse en el objeto. Si se pierde en él, ya no hay sandhi correcto, samma samadhi, y no se puede purificar el hábito. Por eso, el camino hacia la iluminación no es acumular información, sino transformar el corazón paso a paso. La mayoría de las personas no ha practicado verdaderamente. Se quedan en el plano del conocimiento, leen libros, participan en charlas, debaten sobre teorías, o se enfocan en rituales y formas externas. Pero la verdadera práctica no está en un centro de meditación, sino en la vida misma. Una maestra del linaje Pauk en Myanmar me dijo una vez con claridad, tu verdadero centro de meditación es tu día a día. Y esto coincide exactamente con lo que enseñan Luangpur, el venerable Chanmyay Sayadaw-ji y U Pandita Sayadaw. Todos ellos subrayan que la práctica real ocurre cuando vives consciente entre la gente, donde aparecen las fricciones, las emociones, los deseos, los juicios y los hábitos antiguos. Esa es la verdadera prueba. Luangpur y Sayadaw Pandita ofrecían cursos de 7 a 10 días solo para enseñar la técnica, pero luego te enviaban a practicar en la vida cotidiana. La gente es más difícil que los fantasmas, eso decía en broma uno de mis maestros, porque los fantasmas no te atacan, pero los humanos sí. Por eso, el camino de liberación es para quienes desean salir rápido del ciclo del samsara, no es el camino de un bodhisattva que enfrenta el sufrimiento del mundo una y otra vez. El hermano de Dharma de China en la práctica desea alcanzar la budeidad, y por eso no quiere aún entrar en la corriente, Sotapanna, porque eso limitaría su capacidad de volver muchas veces a ayudar a los seres. Él mantiene los preceptos con extrema rigurosidad, hace ofrendas masivas cada mes y libera vidas para formar conexiones kármicas con muchos seres, esperando poder ayudarlos en el futuro. Cada quien tiene su aspiración y su camino, pero sea cual sea la meta, el fundamento es siempre el mismo,
preceptos puros y la purificación de las impurezas mentales. La práctica de Vipassana no es para ganar méritos externos ni para acumular sensaciones o luces en la meditación. Su propósito es uno solo: cortar la raíz del sufrimiento desarrollando sabiduría. Y esa sabiduría solo surge cuando eres capaz de ver dentro de ti mismo, con honestidad y sin engaños. Uno de los monjes que ha alcanzado el fruto en la comunidad de Luanpor contó una historia muy hermosa. Una anciana laica, sin estudios budistas, sin visitar muchos monasterios, solo practicó con fe y constancia lo que Luanpor le enseñó. Y ella alcanzó el primer fruto antes que él, a pesar de que él era un monje versado en las 3 canastas del Dhamma. Esa historia nos enseña algo profundo: la iluminación no depende del intelecto, sino del cambio real en el corazón. Por eso, si hablas mucho, observa tu impulso al hablar. Si tiendes a buscar reconocimiento, observa ese deseo. Si quieres controlar o manipular, nota esa tendencia. No observes los quilesas de los demás. Observa los tuyos. Eso es Vipassana, introspección.